Y uno de los temas centrales de estas horas en Latinoamérica es el cambio ya sí confirmado, abrupto, de Estados Unidos para con el régimen de Nicolás Maduro. Le tomó casi 40 días, podríamos decir, a la administración Trump terminar de definir una política dura hacia el régimen de Maduro, porque en esos primeros 40 días había habido señales hasta de acercamiento, con la presencia de Richard Grenell, el enviado especial para Venezuela y para misiones especiales, en realidad, dialogando con Maduro en el Palacio de Miraflores, esto que le había permitido a los Estados Unidos conseguir un acuerdo, por ejemplo, para que los deportados venezolanos que habían ingresado ilegalmente a Estados Unidos fueran recibidos por Venezuela y que había permitido la liberación de 6 rehenes estadounidenses. Eso estaba prolongando las excepciones que estaban vigentes a muchas de las sanciones sobre Venezuela. Esas excepciones habían comenzado en noviembre de 2022. La administración Biden decide volver a permitirle, sobre todo a la empresa Chevron, explotar el petróleo venezolano, extraerlo y eso generar, por supuesto, ingresos para el régimen. Bueno, finalmente, ya la semana pasada Trump anunció que esto no iba a ser más así, que no se iba a renovar esta licencia. Ayer te contábamos aquí la resolución del Departamento del Tesoro, dejando en claro que se termina esto, pero además que hay otras empresas estadounidenses que están trabajando en Venezuela que también van a tener que dejar de trabajar. Vamos a repasar los datos centrales y nos metemos también con algunas de las repercusiones, porque esto marca un cambio importante. Después de más de 2 años y medio de darle de comer de alguna manera al régimen, Estados Unidos vuelve a la política de máxima presión. En concreto, la resolución firmada ayer por la Oficina de Control de Activos Extranjeros dice que Chevron debe desmantelar progresivamente sus operaciones en Venezuela. Hay plazos y exigencias. Entre otras cosas, no puede realizar nuevos negocios, solamente los existentes, es decir, puede terminar de completar algunas de las operaciones que tiene en marcha y tiene que empezar a liquidar todos sus activos. Queda prohibido el pago de impuestos, regalías y dividendos a PDVSA y al gobierno venezolano. Muy importante. ¿Qué más? El petróleo que continúa extrayéndose de aquí al vencimiento del plazo, es decir, de aquí al 3 de abril, solamente va a poder exportarse a Estados Unidos, no a terceros países, y no se van a permitir ningún tipo de transacción con entidades venezolanas controladas por Rusia. Claro, un tema allí porque Rusia ha servido muchas veces para tercerizar estas sanciones. Pero no es solo contra Chevron esto. Chevron es lo más importante porque es la petrolera que directamente extraía crudo venezolano, lo procesaba y lo exportaba hacia los Estados Unidos. Además, deberán cerrar sus operaciones al 9 de mayo, es decir, les da casi un mes más, a 4 empresas que prestan distintos tipos de servicios en lo que es la cadena del petróleo y que prestan estos servicios a PDVSA y que lo podían prestar gracias a las excepciones que había habilitado la gestión Biden. Y estas son la empresa Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford. Estas 4 empresas también tendrán que liquidar todas sus operaciones de aquí al 9 de mayo. Esto le quita al régimen un pulmón importante que, entre otras cosas, había ayudado a reactivar una industria petrolera que el propio régimen había hundido, porque estaba en 300.000 barriles por año o incluso menos, por día, perdón, cuando llegó a producir hasta 3 millones de barriles por día Venezuela. Hubo muchas reacciones, quiero centrarme primero obviamente en la de María Corina Machado, que ya había celebrado el anuncio de Trump cuando estaba en un intercambio, en un podcast con el hijo de Donald Trump Jr., y que ayer reaccionó a la publicación del Departamento del Tesoro de esta manera. Creo que es una decisión correcta, el momento correcto, y manda una clara señal al régimen de que no se quedarán por la fuerza. Y el mundo mirará para otro lado, porque Venezuela es la amenaza más grande para la seguridad del hemisferio. No tengo duda hoy en día. Nosotros no nos enfrentamos a una estructura política.
o a una dictadura convencional. Ya hemos visto, esto es una dictadura criminal. Es decir, Venezuela ha sido secuestrada por una banda de capos de la droga. Así que debe ser abordado como un problema de aplicación de la ley y no como un enfoque convencional de la política. Y estas estructuras empiezan a romperse cuando se cierran los flujos de dinero que obtienen de actividades ilícitas. Y también para los que están permitidos, y esos recursos tienen que ser seguros de que no se usan para escuelas y hospitales, se usan para la represión, las armas y la propaganda y la corrupción. Bueno, estamos, insisto, ante un cambio importante porque fueron casi 2 años y medio en los cuales Estados Unidos le permitió al gobierno venezolano extraer recursos y obtener ingresos que hubieran utilizados, entre otras cosas, para financiar su maquinaria del terror, justamente con la idea de que esto iba a ayudar a una transición democrática en Venezuela. Sabemos que lo que ocurrió es todo lo contrario. Para analizar el impacto de estas medidas, quiero conversar con Federico Alves, que es un economista venezolano que se encuentra ahora en Estados Unidos en este momento. ¿Cómo le va, Federico? Un placer saludarlo. Aquí Darío Misraji. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Y entrando en materia, para no perder tiempo, bien, yo quiero decir que yo estoy en contra de esta medida. Y voy a decir por qué, aunque soy miembro de la oposición al gobierno venezolano desde hace muchísimos años, desde el principio, el problema es que estas medidas garantizan que el pueblo venezolano va a sufrir una tremenda caída en lo que ya es un mal nivel de vida. Y el gobierno no va a caer. Entonces, es como si un enfermo va a un hospital y el médico le dice, bueno, mátenlo porque no podemos hacer nada por él, así que, o sea, estamos aplicando una eutanasia al pueblo venezolano, no al gobierno, porque aunque muriesen 10 millones de venezolanos de hambre y de mengua, el gobierno no caería, porque esto es una dictadura. Y yo quiero pedirles a los argentinos que me están escuchando que piensen todos los millones de venezolanos que han llegado o cientos de miles que han llegado a la Argentina, si ustedes tienen espacio para recibir 1 millón más o 2 millones más, seguramente van a decir, no, ya hay bastantes, porque ningún país puede recibir a más venezolanos. Entonces, cualquier dirigente de la oposición venezolana que esté aplaudiendo esta medida, no está sino aplaudiendo la muerte de millones de venezolanos o la salida a una emigración humillante, caminando por Latinoamérica, pidiendo limosna, porque el gobierno no va a caer. Es una dictadura militar. Ahora, piensen ustedes. Sí. No, lo escuchaba atentamente, Federico, y el argumento que usted esgrime es un argumento que hace muchos, obviamente, en la escena internacional respecto de las dudas sobre la eficacia de las sanciones. En muchos casos las sanciones sí han dado resultados, hay muchos dictadores que han caído por sanciones y hay otros casos como la dictadura cubana, por ejemplo, donde ninguna sanción ha sido suficiente para que caiga el régimen. Ahí hay evidencias en los dos sentidos. Ahora, el argumento que dice la oposición es, porque lo que usted está planteando es imposible que caiga el régimen. Y uno le puede decir, bueno, pero no, es imposible. Hay muchos regímenes que han caído. De los militares. Pero hay regímenes... Sí. No, digo, hay regímenes que parecía que tenían todo el poder y en algún momento cae. Podríamos ir a muchos ejemplos en el mundo, digo. Usted está planteando una posición absolutamente pesimista donde no hay lugar para nada. No tiene, digamos, la perspectiva de decir, bueno, quizás hay ahí un camino para que haya una posibilidad de cambio, porque en definitiva Venezuela tampoco es Cuba, no es lo mismo. Permíteme un minuto. Mira, sí. Nosotros ya pasamos por esto. Esto no es nuevo. En el 2016 y el 2017, la presión fue máxima. El pueblo se tuvo que ir del país. 8 millones se fueron del país y las Fuerzas Armadas no se quebraron. No dieron el golpe, no arrestaron a Maduro. Siguieron soportando a la dictadura y se tuvieron que ir del país
8 millones de venezolanos. En este momento no se van a quebrar. ¿Y para dónde van a ir los 8 millones más de venezolanos? No hay dónde ir. Ningún país nos puede recibir. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, una cosa como Ruanda. Una muerte colectiva, una hambruna colectiva, porque no hay para dónde ir. Colombia no puede más, está llena de venezolanos. Ecuador, Perú tiene un millón y medio de venezolanos. Argentina, ustedes tienen cientos de miles. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Venezuela? Bueno, una catástrofe social, porque las Fuerzas Armadas no se van a quebrar. En este momento, desgraciadamente, el alto mando está monolíticamente contra María Corina Machado, que es la verdadera líder, la verdadera presidenta electa del país, es María Corina Machado, porque la gente salió a votar por González Urrutia, pero realmente era por María Corina. Ella es la alternativa al régimen, la líder de la oposición, y el pueblo votó por ella. No votó directamente, aunque votó nominalmente por González Urrutia, estaban votando por María Corina. Sin embargo, Federico, disculpe, ¿no? Yo entiendo su argumento. Ahora le pregunto. No sabemos cuál es el resultado. La verdad es que no sabemos si puede caer o no el régimen. No podemos, porque si no tendríamos la capacidad para ver el futuro y nadie la tiene. Yo coincido con usted, es poco probable una caída en el corto plazo. Coincido con usted, con lo que usted dice. Ahora, independientemente del resultado, ¿no es un poco inmoral que una potencia como Estados Unidos, que no necesita petróleo, se lo compre y termine financiando a una organización criminal terrorista como es el régimen venezolano? Bueno, fíjate, los Estados Unidos hacen negocios con muchísimos países que son mucho más criminales que el régimen venezolano. Y siempre lo han hecho. De hecho, perdón, el primer financista de los talibanes es Estados Unidos. No es lo mismo. Porque si no, le empiezo a dudar de si es tan opositor. Porque no es lo mismo una persona, un país como China, que nunca tuvo democracia, que pertenece a otra cultura, a otro universo, que Venezuela, que fue durante toda la vida un país democrático, hasta que llegó, o durante gran parte de la historia moderna, un país democrático, hasta que llegó el régimen y lo convirtió en una dictadura, y que pertenece a un hemisferio donde la mayor parte de los países son democracias. No sé si es comparable ni con Ruanda ni con Corea del Norte, por decir dos ejemplos. Bueno, fíjate, lo que hizo Biden no es una inmoralidad. Biden lo que hizo fue un trato con el gobierno venezolano para llevar a unas elecciones limpias. Y efectivamente las elecciones fueron limpias hasta el momento del escrutinio, en donde el gobierno vio que había perdido por 2/3 la votación y suspendió el escrutinio y dijo, bueno, no hay más elección. O sea, canceló la elección después que había sucedido. ¿Pero de qué sirvió eso, Federico? ¿Cómo? ¿De qué sirvió eso? Fue una estafa. Bueno, pero por lo menos llegamos a unas elecciones que antes no estaba planteado. El gobierno de Biden tuvo razón. Primero, apoyar la economía venezolana para no tener esa catástrofe humanitaria por el Darién, cientos de miles de personas cruzando el Darién caminando hacia los Estados Unidos. Ahora, entonces, de alguna forma, eso calmó y la economía venezolana se recuperó, y es verdad que se recuperó. El problema es que ahora se va a derrumbar de nuevo. Entonces, ¿tiene Donald Trump la capacidad o la solvencia moral para decirle a 10 millones de venezolanos, bueno, muéranse de hambre, porque aquí no les doy más dinero? Ahora, Federico, hay otra cuestión que usted está planteando ahí, que hay algo que me parece que no sé si se sostiene en la reconstrucción histórica, que es que la economía venezolana colapsó por las sanciones, y eso me parece que no es verdad. Las sanciones fuertes, por lo menos de las que estamos hablando contra Chevron, son de 2019. El éxodo había pensado bastante antes de 2019, el éxodo venezolano. No, eso no es cierto. Un momento, ¿Cómo que no es cierto? Eso no es cierto. La economía venezolana depende 100% del petróleo, no tiene ningún otro ingreso de dólares. Si uno restringe la entrada de dólares, de petrodólares, de 10.000 millones de dólares cada 3 meses, a 500, a 300, a 100. Llegó un momento en que Venezuela le entraba menos de 100 millones de dólares al mes. Entonces el país colapsa directamente. Pero perdón, pero la caída de la producción petrolera venezolana empezó antes de las sanciones de Estados Unidos. Podemos ver ya mismo los gráficos que muestran la caída de producción mucho antes de las sanciones. Tiene que ver con el desastroso, la gestión del régimen. Porque si no le estamos haciendo, comprando el discurso de Maduro que dice que es culpa de Estados Unidos el colapso venezolano. Qué falso eso. No, eso no es verdad. La producción venezolana cayó, pero los ingresos seguían subiendo
porque el precio seguía subiendo. Y la caída de la producción no es aplicable a una mala administración de ningún tipo, sino al agotamiento de los yacimientos, porque se acabó el petróleo liviano completamente, o sea, 99% se acabó, y entonces tenemos que desarrollar la faja del Orinoco, que hay que inyectar un vapor muy caliente, y esa tecnología solamente la tienen pocas empresas, y había que volver a reinventar la industria venezolana, y no había capital. Pero no fue porque definitivamente los chavistas, porque fíjate, la industria petrolera la manejan los técnicos venezolanos petroleros. No hay ningún cambio. Los mismos que están, y los mismos que están ahora estarían. Muchos se fueron, ¿no? Muchos se fueron. Bueno, se fueron, pero todavía queda muchísimo. En este momento, Venezuela está produciendo muchísimo petróleo con venezolanos. No son los americanos que vinieron a manejar los pozos, somos nosotros mismos. Entonces, bueno, pero entonces con ese criterio las sanciones no lo van a afectar. No, lo van a afectar, no, lo van a destruir, porque el problema no es sacar petróleo, el problema es que nadie lo puede comprar, porque no está permitido que una refinería de ningún país que haga negocios con los Estados Unidos le compre petróleo a Venezuela, porque no le permitirían usar el sistema financiero norteamericano. El problema de las sanciones es que como Estados Unidos controla el dólar y el sistema financiero norteamericano es el más importante, nadie se arriesga a pagarle $1 a Venezuela a espaldas del Departamento del Tesoro. No, nadie lo hace, ni la India, ningún país. Bueno. Entonces es una caja perfecta, No hay manera que la economía se recupere. Rusia tiene sanciones incluso peores que las venezolanas, y no colapsó la economía rusa de la forma en la que colapsó la economía venezolana, digo, ¿no? Evidentemente... Por supuesto, pero es muy diferente, es bastante diferente, porque Rusia tiene el mercado de la India y otros países que le compran mucho más cerca. Nosotros no podemos venderle a esos países porque estamos de este lado. Déjame darte un ejemplo. Texas está a 3 días de barco de Venezuela, de Amuay. En cambio, China está a 26 días de barco. Y el transporte lo paga el que envía. Y aparte, el petróleo venezolano es pesado. Es muy difícil que se refine fuera de las refinerías de Texas y Luisiana, que ya están diseñadas para eso. Entonces, por donde lo mires, la realidad venezolana no tiene nada que ver con la realidad rusa. Por ejemplo, Rusia fabrica todos sus instrumentos para la industria petrolera. No le hace falta importar nada de Europa ni de Estados Unidos. Son instrumentos y materiales y equipos obsoletos de acuerdo a nuestro estado de la tecnología en este lado del mundo. Pero a ellos les sirve. Bien. Ellos pueden mañana dejar de comprar cualquier cosa a los países del oeste y son autónomos, autárquicos. Federico, le agradezco. No se puede comparar. Venezuela no produce una válvula de petróleo, una tubería de petróleo, no produce nada. Federico Alves, muchísimas gracias por este tiempo con News y obviamente por abrirse al intercambio de ideas. Gracias. A la orden.